Bueno, pues mirad, aquí tenéis la akadama, la tan conocida akadama. Veis que son bolitas. Esto en realidad es arcilla. Esto si lo aplastáis, si lo aplastáis, ¿veis? Es polvo, es arcilla, es muy fino. Lo que pasa es que lo han cocido y lo han convertido en bolitas, ¿no? Las han separado por su granulometría. En diferentes granulometrías suelen haber 3. Hay otro tipo de akadama que es que llaman akadama dura, que tiene el núcleo de la akadama negro. Si lo partís, el interior es negro, pero esta es de la de baja calidad. La de mejor calidad la utilizan allí en Japón para los profesionales, para los árboles buenos, para no tener que trasplantar tantas veces, Entonces, una akadama que no se hace polvo, aun teniendo heladas, se degrada más difícilmente, entonces aguanta mucho más en la maceta con sus propiedades, que es lo que nos interesa, que siga manteniendo la característica esta de porosa, del grano, que no se deshagan con las heladas, como nos pasa aquí, con este tipo de akadama barata, y así, si tardamos en trasplantar, el árbol lo agradece, sobre todo si ya solo son árboles que ya llevan mucho tiempo siendo bonsáis, que tienen ya muchos años. Con los árboles jóvenes vais a tener que trasplantar cada 2 años como mucho, porque crecen muy rápido y necesitan, si queréis que crezca vuestro árbol, necesitan que los trasplantéis más a menudo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora os voy a mostrar para que veáis cuando tenéis que regar. Fijaos, voy a mojar la akadama, ¿vale? ¿Veis cómo coge un color más oscuro? ¿Veis que coge un color oscuro? ¿Veis la diferencia entre la akadama seca y la akadama húmeda? Pues cuando empiece a secarse un poquito, cuando veáis este color, entonces es cuando tenéis que empezar a regar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a con el Kiryusuna. Kiryusuna es este de aquí. El Kiryu es otro tipo de... es una zeolita, es una especie de arcilla con un poquito de arena, con granos muy duros. Esta es mucho más dura que la akadama, aguanta mucho más tiempo. También la han separado por granulometrías. Es de la zona de Kiryu, de allí de Japón. Y lo que tiene bueno es que tiene mucha cantidad de minerales muy buenos para las plantas. Se utiliza junto con la akadama para mezclarla, 50% akadama, 50% kanuma, Kiryusuna, para las plantaciones de pinos, sobre todo de coníferas, porque como tiene una alta cantidad de hierro, la Kiryusuna viene muy bien para las acículas de los pinos. Voy a mojarla, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Esta se seca mucho más rápido que no tiene tanto poder de retención de agua como la akadama. ¿Veis la diferencia de color? Seco y húmedo. De todas formas, como os he dicho, no hace falta que utilicéis Kiryu. Si no podéis acceder al Kiryu, hombre, es bueno. La verdad es que lo bueno de tener el conocimiento de los japoneses, aunque ya sabemos que esto es un negocio, lo bueno es que ya sabemos que funciona muy bien con las coníferas, este tipo de sustrato, ¿de acuerdo? Mitad de mitad de akadama. Vamos ahora con la kanuma, que proviene de kanuma. Son capas que están más en profundidad por debajo de la akadama. Se explotan en la zona de kanuma. Esta, mirad, ¿veis qué color coge? Este tipo de arcilla, mirad, ¿veis cómo se deshace fácilmente? Es polvo, un polvo muy finito, es arcilla también. Este tipo de sustrato se utiliza para las acidófilas. Tiene un pH de 5,5 a 6, es más ácida que la kanuma, o sea que la kanuma es más ácida que la Kiryusuna, que tiene un pH 6,
Y la Kiryusuna tiene más acidez que la Akadama. La Akadama tiene una acidez de 6,5-7. Es muy neutra, ¿eh? Tiene un pH neutro, por eso es tan buena. El Kiryusuna tiene un 6,5 de pH, es un poco ácido. Para contrarrestar el pH también se suele echar carbón. El carbón vegetal es muy bueno para las raíces. Mirad, ¿veis? Cualquier carbón vegetal, no hace falta que sea carbón de bambú como lo venden por ahí. El carbón vegetal es muy bueno para la salud de las raíces, de todas las plantas, ¿eh? No hace falta que sea carbón de bambú ni cosas así. Lo podéis encontrar en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía de la canuma se utiliza para plantas que son acidófilas, como por ejemplo las azaleas. Tenéis también alguna especie de Arcepalmatum, que también necesita canuma, porque necesita la tierra un poco más ácida. Y luego, pues en cada zona pues tendréis algún acidófilo, algún árbol acidófilo. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos algunos abedules, por ejemplo, los madroños también son acidófilos, les gusta mucho el sustrato ácido. Esa es la única diferencia que vais a tener con otros árboles, ¿de acuerdo? A las plantas que son acidófilas, preferiblemente le pondremos un sustrato que tenga el pH más ácido. ¿Que no encontráis canuma? Pues lo que tenéis que hacer es echarle un poco más de turba que le dé acidez al sustrato, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya hablaremos de la turba. Ya sabéis que a mí la turba no me gusta echarla en exceso porque se hace polvo enseguida y conseguimos que los agujeros, los huecos que hay entre los granos, pues se disminuya y entonces las raíces respiran menos. Bueno, vamos ahora con el keto. Mira, keto es esto, bueno, esto es lo que venden como keto, pero no es keto realmente. Esto es una turba con muy alto contenido en materia orgánica, ya muy avanzada. Es una turba que está más en profundidad, no la turba que está más en superficie. Y es una turba totalmente, bueno, aquí es prácticamente pura. Entonces esto hay que mezclarlo con polvo de akadama. Cuando tamicéis la akadama, si llegáis a tener akadama, os queda esto, ¿veis? Esto es de tamizar akadama. ¿Veis que es casi polvo, ¿no? Esto es de mis tamizaciones que he hecho y guardado, ¿no? Para hacer keto, ¿no? Entonces esto se mezclaría con esto, se amasaría bien, como mitad y mitad podéis mezclar. Y con esto se utiliza para la plantación en roca, para hacer muros, pequeños muritos, para sujetar bien en roca las raíces o alguna plantación de algunas plantas en kusamono, como plantas de adorno, ¿de acuerdo? Que vayan unidas al bonsái o que vayan acompañando a los bonsáis. Otro sustrato del que quería hablaros, bueno, ahora os sigo hablando de este, ¿vale? Otro sustrato del que quiero hablaros es de la pómice. La pómice es una roca volcánica que se produce, es muy ligera, igual que de ligera que la canuma. La pómice se produce cuando, bueno, hay que diferenciar entre volcanes ácidos y volcanes básicos. Eso varía mucho. Bueno, no voy a dar una clase de geología aquí ahora, pero varía mucho de la evolución del magma según va subiendo a la superficie desde el centro de la Tierra. Entonces, según, por ejemplo, este pómice es de zonas de aquí de Italia y se produce cuando las cenizas del volcán se van sedimentando y cuando hay unas capas muy gruesas, con el calor la ceniza se va pegando y se convierte en pómice, ¿de acuerdo? Y cuando se enfría, esas capas se convierten en este tipo de sustrato, ¿de acuerdo? Es un sustrato muy bueno, sobre todo lo utilizan los que trabajan con yamadoris, con árboles recuperados de la naturaleza o arrancados de la naturaleza, del monte.
Y este tipo de sustrato es muy bueno, cumple todos los puntos de los que hemos hablado. Es poroso, absorbe muy bien la humedad, el agua, y expulsa el sobrante, o sea que es muy drenante. Echas el agua, absorbe un poco la humedad y expulsa fenomenal el agua. Entonces cumple con las características que nos gustan a nosotros. Y no sé por qué hay gente por ahí que no le gusta. Quizá porque, como veis, la diferencia de color no es lo mismo poner un color gris en una maceta que un color marrón, que es mucho más bonito. Sin embargo, yo creo que la apómice es un sustrato muy bueno y más barato. Además es ligero, muy ligero. Las macetas de árboles grandes, por ejemplo, os pesarían muy poco con respecto a otros sustratos que pesan mucho más. Incluso mojado pesa menos. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta, que la apómice la podéis utilizar como un sustrato muy bueno para que lo podáis utilizar en bonsai o para vuestras plantas, para mezclarlo con turba, ¿de acuerdo? O con otros materiales si queréis, o incluso solo, no hace falta que lo utilicéis con nada. Vamos a por otro, vamos a ver. Una de las cosas que quería hablaros era de las turbas. Como el árbol se tiene que alimentar, entonces llegamos a un punto en el que tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasa? Que este sustrato es muy bueno, pero solamente le aporta a las plantas un poquito de minerales. Los minerales que contienen estas rocas volcánicas, estos sedimentos volcánicos, pues contienen, por ejemplo, la apómice contiene muchos minerales que van aquí, o sea, uno de los sitios más fértiles del mundo es cerca de volcanes, donde hay suelos volcánicos en todo el mundo, Y bueno, pues ¿qué pasa? Que tenemos que añadirle un poquito al sustrato de alimento, que no tiene suficiente alimento con la kadama o con el pómice o con la canuma. Entonces, ¿qué hacemos? O con el kirishuna. El kirishuna quizá le dé más alimento a la planta. Pero ¿qué hacemos? Que tenemos que poner un 10, un 20% de turba. Esto es turba rubia, que proviene de los países nórdicos. Es muy buena, la conozco desde hace un tiempo a esta parte. Y lo que pasa es que se seca muy rápido. Ese es el problema que tiene esta turba, ¿no? Entonces es una turba que está más en superficie. No está tan evolucionada como la turba, como por ejemplo esta que habéis visto antes de keto. El keto, esto es turba que está en profundidad a lo mejor a 1 metro o medio metro de profundidad en las turberas. Esta es una turba que está más en superficie. Como veis, los trocitos de hierba o de prados están empezando a compactarse y están empezando a convertirse en esto que veis aquí, ¿vale? Luego tenéis también la turba negra. A ver dónde la tengo. Bueno, esto es diferentes turbas que podéis conseguir. Hay más, ¿no? Hay más en el mercado. Esto, por ejemplo, es estiércol de caballo, que lo utilizamos también, lo podemos utilizar como materia orgánica. Esto es pues una mezcla que hay muy comercial, que la podéis encontrar en cualquier sitio, de tierra para plantación. La mezclan con arena, con este tipo de arena, una arena muy fina, que podéis encontrar en los ríos o en graveras. La mezclan e incluso la llegan a mezclar también con otro tipo de elementos para darle porosidad, porque solamente si plantáis con turba, fijaos, ¿no ves? Se queda, retiene mucha humedad, pero se queda encharcada el agua. No dejaría pasar el agua y entonces se encharcaría la muestra. Esto es otro tipo de mantillo, muy parecido al de caballo. Entonces, que veáis que esto es materia orgánica, pero que no la podéis utilizar sola. Tenéis que mezclarla con arena, incluso con arena mucho más gruesa. Mira, este tipo de arena. ¿Veis los granos
Los granos tienen que ser mayores que estos, igual que estos o mayor, nunca menor. No utilicéis nunca en granulometrías por debajo de 1 milímetro o 2 milímetros. Esto es material de río mezclado con, bueno, con akadama que tengo de por ahí. He cogido para mostraroslo, porque lo he tamizado, porque quería que vierais, mirad, trozos de cuarzo, trozos de feldespato, minerales de río, de sedimento de arena de río. Y bueno, también tenéis aquí granos de akadama, ¿no? ¿No veis? Pero bueno, lo que quería era mostraros el tamaño, como mínimo, que debéis de tener. Como mínimo 1 milímetro de ahí para arriba. 1 milímetro ya es pequeño. Podéis utilizar la granulometría pequeña si vais a hacer una plantación de un bonsái pequeño, ¿vale? Granulometría de 1 o 2 milímetros, ¿vale? Pero nunca utilicéis menos, porque lo que hacemos es convertir en polvo, como esto, polvo, así. Y esto, como ya os he comentado, es muy malo para las raíces. Al final se apelmaza, no deja pasar el agua y conseguimos poquito a poco cargarnos las raíces. ¿De acuerdo? Bueno, otro material ya quizá más vasto que podéis utilizar es este, que es trozos de madera. Trocitos de madera hecho polvo, hecho miguitas, que se utilizan mucho en jardinería para cubrir por encima de las plantas, pero bueno, es un material que realmente es materia orgánica, ¿no? Y le da alimento al árbol, ¿vale? Lo que pasa es que fijaos, esto puesto en un bonsái pues queda como un poco chapucero, ¿no? ¿Vale? A ver, tenéis por aquí, mira, grava volcánica. Esta grava hay de muchos tipos, negra, blanca, roja, hay muchos tipos de grava. Lo que yo os digo es que por favor la lavéis primero antes de ponerla, porque muchas veces contiene polvo muy fino, que al final conseguimos rellenar los huecos de la maceta. Por lo tanto, lavar por favor los sustratos estos que se venden como material de construcción, porque siempre viene con mucho polvo. Esto es lava roja, una lava roja, no sé de dónde proviene, se venden en sacos. También tenéis este tipo de material, que es el de construcción, es un tipo de material, se llama arlita, que realmente es lutita, es arcilla dura. Lo que pasa es que esta la han convertido en pellets, la han convertido en bolitas, las han cocido, las han convertido en muy dura. Esto, fijaos, están flotando, no absorben agua, ¿vale? Solamente le dan ligereza, le dan porosidad a la muestra. La podéis mezclar con turba, la podéis mezclar con arena, la podéis mezclar con akadama. Hombre, si vais a utilizar akadama, pues yo no pondría esto. Esto lo muestro para que veáis que tenéis muchos materiales en el mercado que si no conseguís akadama o no podéis comprar akadama, por lo que sea, podéis utilizar también este tipo de sustrato. Cualquier cosa, ya os he dicho que consiga los 3 puntos importantes del sustrato. Esto lo malo, pues eso, que no absorbe agua. Os gustaría que absorbiera un poquito de agua. Hay de todo tipo, hay materiales de estos de construcción de todo tipo en el mercado. Para hacer pistas de tenis, para hacer, bueno, pues mortero, para hacer muchas cosas, ¿no? Luego tenéis también en el mercado este tipo de esto es perlita, lo llaman perlita, aunque también podéis utilizarlo, las bolitas estas de poliespan, también se pueden utilizar para darle porosidad. Lo bueno de la perlita es que le da porosidad y además absorbe agua. Es muy buen material. Lo suelen mezclar en jardinería con mantillo. Y de esa manera conseguimos pues que no se quede el agua retenida, ¿vale? Este también es un buen material para utilizar. Y también se utiliza también para semilleros. Otro material que podemos utilizar es la vermiculita. La vermiculita, como veis, está en polvo, pero no importa, este polvo no perjudica mucho al sustrato. ¿Por qué? Porque absorbe agua y la libera fácilmente. Además también le da un
unos minerales a la planta que le pueden venir muy bien. Esto, si queréis, podéis utilizarlo también en semilleros. Esto viene muy bien para los semilleros, para poner por encima un poquito en los semilleros, ¿vale? Bueno, pues ya está. Yo creo que ya he hablado más o menos por encima del tema del tipo de sustratos que podéis ponerle. Recordaros que en vuestras zonas tenéis cosas parecidas a la Akadama. Donde viváis, si vivís en zona volcánica, pues lo tenéis mucho más fácil. Si no, pues tenéis que iros a materiales como este, que son más detríticos, más arena, y mezclarlas con turba, ¿vale? Con las turbas que podéis conseguir en el mercado. Que no, pues también tenéis materiales de construcción que tendríais que mezclarlo con turba, para poder darle un poquito de humedad a la muestra y conseguir que la planta pudiera absorber agua un poquito y pudiera alimentarse. Lo que pasa es que yo no utilizaría más de un 30% de Akadama si utilizáis este tipo de sustrato, ¿de acuerdo? Como mucho un 30%, no utilicéis más. Y luego, bueno, pues no iba a crecer, las plantas no iban a crecer muy bien en determinados sustratos, como por ejemplo este. Yo creo que no crecería tan bien, pero la horticultura actual realmente está cambiando mucho. Ahora mismo la horticultura está pegando un cambio en estos últimos años alucinante. Tened en cuenta que muchas de las comidas muchos tomates, muchas hortalizas que os coméis, no han visto ni siquiera un grano de arena, aunque no lo creáis. Se plantan en viveros. Por ejemplo, en Holanda se plantan en sustratos como este, como este. O sea que fijaos hasta qué punto se está avanzando la horticultura en el tema del sustrato. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a seguir ahora con el riego, que es otro tema muy importante. Bueno, mirad, aquí tenéis otros tipos de materiales que podéis utilizar. Esto es arlita, en otros sitios la llaman, en América del Sur, por ejemplo, leca o mini leca, podéis utilizar. Por lo general es una arcilla expandida. Si veis, está flotan. Se utiliza mucho para construcción. También hay otro material muy parecido que es más anguloso, que es para hacer suelos de pistas de tenis o de suelos de pistas para correr en atletismo, y también se puede utilizar, pero tenéis que tener cuidado. Hay un tipo de arlita que es de color rojo, aunque bueno, hay otras que no son de color rojo, pero para diferenciarlas les suelen poner un color rojo. Esas son para plantación, ¿de acuerdo? Estas son para plantación, porque tienen determinados elementos, determinados minerales algunas veces, que son perjudiciales para la planta. Entonces tenéis que tener cuidado. La arlita esta puede cambiar el pH de vuestro sustrato y perjudicar a la planta, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre que vayáis a comprarla, ver que sea de plantación. La hay perfectamente, yo la he visto muchas veces, leca, mini leca o arlita, ¿de acuerdo? Esto es la perlita. La perlita es un silicato expandido. Este es de color blanco, pero los hay hasta de color oscuro, gris oscuro incluso, ¿de acuerdo? Esto, lo bueno que tiene es que lo podéis mezclar con turba para darle una mayor aireación al sustrato. Le da más porosidad, retiene agua también y retiene también sustancias que le vengan bien a la planta, que la planta pues poquito a poco vaya administrándose, ¿de acuerdo? Es perlita, y esto lo suelen mezclar muchas veces con la turba. Muchas veces veréis, si compráis material de plantación, turba, o sea, tierra de esta de plantación para plantar en suelo, plantar en macetas y tal, lo tienen mezclado con esto, ¿de acuerdo? Lo suelen mezclar bastante para darle aireación a la turba, porque la turba sola, como os he dicho ya, no airea bien,
termina encharcándose, termina compactándose y quedándose hecha un apelmazamiento. Mira, se queda así, impide el paso del agua y por tanto, lo que os he dicho antes, provocaría una pudrición de raíces. Entonces esto le da mucha porosidad, le imprime mucha porosidad a la turba. Hay que mezclarla bien, o sea, hay que poner más de la mitad de perlita, ¿de acuerdo? Para que sea si no tenéis otra cosa, podéis utilizar solo perlita mezclándola con como mucho un 30% de turba, ¿vale? Luego tenéis también la vermiculita. La vermiculita es otro silicato, proviene de un mineral que se llama mica, que le da muchos minerales a la planta. También absorbe el agua y también absorbe nutrientes. Le viene muy bien por ejemplo, si la mezcláis para semilleros. También la perlita viene bien para semilleros, mirad. Entonces es muy ligera y también sirve de aislante. Si la ponéis por encima, aísla bastante bien de las heladas a las raíces, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podéis utilizarla también como mezcla con turba para darle aireación a la muestra, para darle unas características que no tiene la turba solamente, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata es, si no conseguís otros materiales, pues de mezclar bien con turba estos materiales, ¿de acuerdo? Para que consigamos esos 3 puntos importantes de absorción de agua, de porosidad y de nutrientes, que lo daría la turba y, bueno, algún silicato como estos, que le da minerales muy buenos a la planta, ¿de acuerdo? Bueno, pues es otro punto muy importante. Mirad, otra cosa importante que podéis comprar, si podéis, es musgo largo. El musgo largo, si lo podéis mezclar para darle de alimento también a la planta, y solamente poner musgo largo o mezclar un poquito con algún tipo de material que no se convierta en polvo. Nunca pongáis musgo en polvo, poner siempre musgo largo. Muchos musgos tardan hasta 10 años en hacerse polvo, o sea que aguantan mucho tiempo sin hacer polvo, que es lo que queremos impedir. Cuando mezcléis material que le dé alimento a la planta, siempre preferir algún elemento como este. También tenéis la fibra de coco, que es mucho más barato que el musgo largo. La fibra de coco viene bien para mezclarla y le aporte alimento a la planta. ¿Qué pasa con la fibra de coco? Pues que, bueno, no le aporta tanto alimento como las turbas, pero lo que conseguimos es que durante mucho más tiempo la planta aguante sin trasplantar, porque la fibra de coco o el musgo largo puede llegar a, ya os digo, más de 10 años incluso en hacerse realmente polvo, que es lo que tenemos que evitar. Nunca lo pongáis en polvo, porque hay musgo en polvo y también hay fibra de coco en polvo. Nunca pongáis polvo, ¿de acuerdo? Nada más era eso, otro inciso más. Existen otros materiales, como por ejemplo la corteza de pino, pero esta corteza de pino tenéis que tener muchísimo cuidado, porque aunque es un material que aporta nutrientes a la planta, le acidifica mucho el sustrato, ya que la corteza de pino es ácida. Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado. Una de las cosas que hacen las coníferas es, con las pínulas que tienen y con su corteza, cuando la dejan caer en el suelo, evitan que otras plantas crezcan alrededor suyo, porque convierten en ácido el sustrato. Entonces, para muchos árboles o plantas, la corteza de pino no viene bien. Si acaso podéis ponerla por la superficie un poco, si queréis aislarla cuando vengan los fríos, cuando vengan las heladas, ¿de acuerdo? Y no le va a pasar nada. Otra cosa es que lo mezcléis mucho con el sustrato, que entonces sí acidifica mucho la muestra.